Contamos además con la presencia de tres sindicatos que nos acompañan el día de hoy. La nueva Central de Trabajadores, que nos acompaña el licenciado Héctor de la Cueva. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras, compañeros, diputadas, secretario de Trabajo, compañeros de las organizaciones hermanas. Pues sí, como coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el CILAS, la estructura ejecutiva de la nueva Central de Trabajadores me ha pedido pues representarla en esta ocasión, y en primer lugar para agradecer a la diputada Marcela Fuente Castillo la organización de este foro tan necesario y tan extraordinario, la presencia de la diputada Isabela Rosales y desde luego del secretario de Trabajo, que como concuerdo con José Luis, para hacer un foro que sí ya es un éxito, y sí sobre un tema de una trascendencia social en México y en el mundo, y desde luego especialmente en particular para la Ciudad de México, como es el de la situación, los derechos de las y los trabajadores por aplicación, que están vinculados a otros temas centrales, porque en realidad no es un fenómeno particular, sino vinculado a otros muy importantes que cruzan a la sociedad. De hecho, para empezar algo muy rápidamente, nos pidieron brevedad y por eso solo casi telegráficamente voy a decir algunas cuestiones. Está en primer lugar vinculado a todo el fenómeno de la precarización del trabajo. El propio Fondo Monetario Internacional hace 2 o 3 días habló de la precarización del trabajo en México, incluso en el marco del viejo TELCAN y seguramente ahora del nuevo tratado firmado con México y Estados Unidos, del cual, por cierto, surgió la reciente reforma laboral que fortalece la vigencia de la libertad sindical en México. Pero desde el principio lo dijimos, pues faltan más cosas, porque la pura libertad sindical no es suficiente. ¿Cómo se va a ejercer la libertad de la contratación colectiva y la organización sindical si ni siquiera ser reconocido como trabajador? No hay un problema de derechos colectivos si no hay primero un reconocimiento de derechos individuales, en primer lugar, de reconocimiento de las relaciones laborales. Entonces, también en México se habla mucho, afortunadamente, ¿verdad?, pero de superar el neoliberalismo, pero hay que decirlo con toda claridad. Si no erradicamos la precarización del trabajo, no se va a superar el neoliberalismo, porque una de las peores expresiones de toda la era neoliberal ha sido la precarización del trabajo en todas sus formas. Y no se puede hablar de que se superó el neoliberalismo mientras no combatamos esas formas de precarización del trabajo. Y algunas de las más importantes, hay muchas, ha sido la inestabilidad deliberada en el empleo. Incluso la reforma laboral del 2012 directamente fue a crear inestabilidad en el empleo. Y si la gente no tiene estabilidad en su trabajo, pues no tiene estabilidad en ninguna otra cosa, ¿verdad? Y la flexibilidad, la extrema flexibilidad, son 2 componentes fundamentales del neoliberalismo. Y entre ellos, el llamado outsourcing. Hubo un pequeño avance en la reforma outsourcing, o importante avance, más bien hay que reconocer, un importante avance en la reforma reciente sobre el outsourcing, que tiende a erradicar uno de sus aspectos, que son las agencias que alquilan trabajadores o que alquilaban trabajadores. Combatirlas es bien importante, pero hay muchas otras formas de expresión del outsourcing, que es tercerización, que no es solo subcontratación, es tercerización, es externalización. No me puedo meter en esto por el tiempo, pero que tiene muchas expresiones. Y más allá de eso y vinculado a esto, todas las formas de simulación laboral, porque hay una cantidad enorme de simulación laboral con diferentes nombres, pero esa simulación laboral está vinculada a la precarización, e incluso, y lo tengo que decir porque estamos en un recinto de la Ciudad de México, que en el propio gobierno federal, en el gobierno de la Ciudad de México, en los congresos, hay formas perversas de subcontratación en los trabajadores llamados por honorarios. Son cientos de miles de trabajadores a los que no se les reconoce su relación laboral
y se dice que dan servicios profesionales y se les paga por honorarios. Eso no es correcto y es parte de un fenómeno general de precarización, al cual está vinculado ahora, sobre todo con el desarrollo de las tecnologías, esta nueva dimensión tan importante como son los trabajadores por aplicación o incluso más globalmente los ahora llamados trabajadores Uber, porque en las plataformas digitales ya no es un problema de repartidores, es un problema de mucha gente cuyo trabajo depende de lo que aparece o no aparece en las plataformas digitales. No me meto en ese problema porque es un problema bastante complejo, pero es así. Y de las peores expresiones de todo esto es lo que sufren nuestros compañeros y compañeras repartidores, a los cuales se les desconoce completamente sus relaciones laborales, se les somete a inseguridad, se les somete a riesgos de trabajo no reconocidos, etcétera, que deben ser terminados. Pero es además un problema especialmente de la juventud, incluso como ya se dijo aquí, juventud con educación hasta superior. Los jóvenes y las jóvenes hoy están condenados a saltar de chambita en chambita, como repartidores o en las cadenas de tiendas comerciales, en los call centers, es decir, ya no hay la perspectiva incluso de la jubilación, como antes nuestros padres o nuestros abuelos, pues ya trabajé en esa compañía, ya me jubilé a los… No, porque trabajo 3 meses, 1 año, 6 meses en un lugar, en otro lugar, están condenados a saltar de chambita en chambita y ahí no puede haber nada. Entonces, incluso uno de los peores problemas es el control ideológico que desarrolló el neoliberalismo, porque los propios jóvenes a veces piensan que es bueno tener un trabajo flexible y no tener derecho a la jubilación y no tener derechos colectivos porque supuestamente son más libres, pero esto es algo que provocó el neoliberalismo incluso ideológicamente en las mentes de los jóvenes. Entonces, reconocerse como trabajadores para empezar es algo que hay que promover entre los propios jóvenes, que se reconozcan como trabajadores y exijan sus derechos como trabajadores y que la sociedad los reconozca como trabajadores, con todos sus derechos laborales. Entonces, en consecuencia, por supuesto también si son trabajadores, tienen derechos colectivos, tienen derecho a formar un sindicato, tienen derecho a formar un contrato colectivo, tienen derecho a la huelga, tienen derecho, como cualquier trabajador, a hacer respetar sus derechos laborales, su integridad, su seguridad y mejorar sus condiciones laborales y de vida. Entonces, pues yo quiero saludar y agradecer sobre todo a las organizaciones de compañeras y compañeros repartidores esta iniciativa junto con las diputadas y sobre todo felicitarlos por el nivel de desarrollo de organización que en el último tiempo han tenido, que es fabuloso y que además en contacto con otros fenómenos por el estilo en diferentes lugares del mundo que están logrando abrir la conciencia de la sociedad, de las autoridades, de los actores políticos y sociales a la necesidad de que estas cientos de miles de hombres y mujeres sean reconocidos todos sus derechos con plenitud. Entonces, felicitar y en especial el paso hacia la organización sindical, que no es fácil en estas condiciones, es muy difícil la organización sindical porque no están en un lugar de trabajo un determinado tiempo, de por sí es difícil, incluso en las fábricas, pero acá es muy difícil organizar un sindicato. Felicidades por dar ese paso y yo creo que dentro del mensaje que la nueva central de trabajadores me encargó dar en este foro es precisamente expresar el entusiasmo por este foro, expresar el entusiasmo por el compromiso de quienes estamos aquí y sobre todo por los pasos de organización que nuestras compañeras y compañeros repartidores han dado. Pueden contar con la absoluta solidaridad incondicional de la nueva central de trabajadores en este camino y yo creo que finalmente es un problema federal. Felicito a quienes han tomado ya iniciativas para regular este trabajo, para reconocerlo, pero como ya decía el secretario de Trabajo, las propias diputadas, bueno, mientras avanza lo federal, la Ciudad de México puede volver a ser vanguardia en la conquista de derechos, en el reconocimiento de derechos, porque no tenemos que esperarnos, como en muchas cosas que se lograron avanzar para las mujeres en diferentes ámbitos, pues la Ciudad de México también puede dar el ejemplo con este Congreso para reconocer a estas hombres y mujeres jóvenes y no jóvenes que se la rifan todos los días en el trabajo de repartidores para reconocer sus derechos, darles garantías, darles seguridad
y desde luego, pues decir, no hay automático, aunque cambien las leyes, lo estamos viendo, ya no voy a poner ejemplos, pero lo estamos viendo con todo y mejor ley, cuesta trabajo hacer valer los derechos, cuesta trabajo hacer valer la organización colectiva, así que para que no se quede en el papel, pues lo importante son ustedes, compañeras y compañeras, su organización, su avance y la solidaridad y el apoyo que le podamos dar a aquellos trabajadores y trabajadoras que pues tenemos el privilegio, quizás por decirlo así, de ya contar con organizaciones. Y pues seguramente con toda nuestra solidaridad podrán seguir dando pasos adelante en este asunto, ojalá también el gobierno de la ciudad y el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias.